creo que es importante, pero ya luego vamos a entrar a cada uno de los dones milagrosos del Espíritu Santo y aprender de ellos, por supuesto. Los dones espirituales, hermanos, son habilidades, son capacidades especiales que Dios ha entregado a sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Entonces el Señor ha derramado su Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes. Amén. Ok, así lo creemos. Eso quiere decir que el Señor te ha dotado ya de dones espirituales. ¿Ustedes saben cuál es su don? Siempre tenemos por lo menos uno que Dios nos ha dado. ¿Todos conocen sus dones? ¿Alguien no conoce qué don el Señor le ha dado? ¿Tiene todavía dudas? Si lo tiene, no importa, levante la mano y después trabajamos sobre eso, chiquillos. De eso se trata. Perfecto. Y ya tengo una. ¿Por dónde hay otro? ¿Quién más levantó la mano? Por ahí. Bueno. Muy bien. Entonces son esas habilidades, son esas capacidades especiales que nos la da el Señor y nos la da como Él quiere. En 1 Corintios 12, 18 dice: pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Ahí ese pasaje nos está hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Mis manos, mis pies, donde los tenemos cada uno, nuestros ojos, nuestra boquita, todo, pero también nos está haciendo nos está llevando a la enseñanza que la iglesia también es un cuerpo y que también está dividido en esas partes y que cada una de ellas son importantes. No por ser una uñita no deja de ser importante. Así es cada uno de los dones que Dios nos da. Entonces eso nos tiene que quedar muy claro y que nos quede ahí como fundamento para nuestra vida. Son esas manifestaciones sobrenaturales que operan en cada uno de los creyentes para el bien de todos los demás, o sea, de la iglesia. ¿Para qué? Para fortalecer el cuerpo de Cristo y a los que necesitan esa ayuda espiritual. Ahora, ¿para qué son también? Para la perfección, santificación, para la edificación, la unidad y el crecimiento de la iglesia. Y vamos ahí en Efesios 4, 12, 15. Bueno, antes desde el 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Muy bien, entonces, debemos usarlos para bendecirnos en amor los unos a los otros. Y qué mejor pasaje para poderles mostrar esto, y es 1 Corintios 13, el pasaje del amor. Y que dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un símbolo que resuena, nos dice, ¿verdad? ¿Y qué dice esta otra parte? Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Entonces,
¿qué dice? Que ¿para qué son? Para bendecirnos en el amor de los unos a los otros. Y así entonces poder contribuir juntos al cuerpo, a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea más fuerte, más llenos de amor. Acabamos de ver a la personita divina de Alexa que acaba de llegar hoy, que nos está visitando y que ahora es parte también de nosotros. Y cuántos niños también han pasado, ¿verdad?, por medio de Casa Viva, y que tenemos la bendición de ser una iglesia de acogimiento. Y esto es parte. Aquí es donde están siendo activados los dones. Cuando Pastora Rocío decía, si pasa por donde usted o usted se le acerca a la bebé, bendígala. Eso es poder dar una palabra. Eso es una palabra profética. Eso es amar a los demás. Nuestros dones se empiezan a activar. Eso es muy importante. Como iglesia tenemos un don espectacularmente hermoso. Uno, porque nos amamos. Y dos, porque somos una iglesia sumamente generosa. Eso es parte también de lo que Dios quiere para que nosotros podamos crecer como una iglesia fuerte y que lleve la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen. Pero tenemos que activarnos más. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros y le demos esa oportunidad para lo que usted y yo estamos en este mundo, en esta tierra. Entonces, debemos usarlos para bendecirnos unos a otros y contribuir entonces juntos en el cuerpo. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, que ya descendió en nosotros, porque dijimos que somos creyentes, somos hijos de Dios, Él nos ha dotado y nos ha dado poder. Ese poder que viene de Él y que Jesús nos dijo un día: les dejaré al Espíritu Santo, el que nos consuela, el que nos guía, el Paracleto. ¿Y para qué nos ha dado poder? Vamos a ver, ¿quién quiere ganarse un chocolatito? ¿Para qué nos ha dado poder, Mario? Sí, muy bien, pero hay una parte específica para lo cual el Espíritu Santo, Dios ha enviado al Espíritu Santo, nos ha llenado, está el Espíritu Santo en nosotros y nos ha dado poder. ¿Para qué? Esto lo habló Minor en una prédica. Vamos a ver cuántos pusieron atención. Sí, tiene que ver mucho con eso precisamente. Pero acordate que el ayudar a otros se nos puede convertir, porque hay gente que no conoce al Señor, ayudan a otros. Muy bien, ya ganó el chocolatito, le edita, ahora se lo doy, si lo ando, que lo dejen aquí en el bolso. Para ser testigos. Entonces los invito a que se devuelvan y vayan a buscar en YouTube las. ¿Ah? No, por favor, hágame el favor, Mario. Entonces, para ser testigos, ese poder que el Señor nos ha dado. ¿Testigos de qué? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Ahora me acordaste un chocolatito. Nos ha dotado entonces de poder para poder atender al mundo, para ayudar a otros, como nos decía también Marco, ¿verdad? También nos ayuda a adorar a Dios de manera ordenada, racional, con entendimiento y con cordura. Eso es parte también de los dones. Todos los cristianos tenemos por lo menos un don, lo que ahora les decía. Y el Espíritu Santo es quien contribuye precisamente y nos distribuye los dones según su voluntad. Vamos a ver, eso está en 1 Corintios 12:11. Dice: Él es el mismo único Espíritu quien distribuye todos esos dones
Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Él es el único que sabe cuál es el don que debemos de tener. Ahora, es cierto que también hay una palabra que también nos dice, creo que está en 1 Corintios 12:31, dice: por lo tanto, ustedes deberían de desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Bueno, ya ahí empieza a hablar del amor. Pero usted puede también anhelar otros dones, pero es muy diferente el que usted pueda anhelar algún don y que usted se lo pueda pedir al Señor, a envidiar el don que tiene otra persona, porque eso va a producir que usted no vaya a crecer. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle el discernimiento al Espíritu Santo y decir: para esto ocupo este otro don, Señor. Pero generalmente el Señor es tan maravilloso que conforme a tu llamado, conforme a lo que Él te vaya guiando, Él te va dotando de otros dones, porque son complemento unos a otros. Y eso ahora lo vamos a ir viendo. Los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo deben de exaltar entonces a Jesús como Señor de la iglesia. La actividad del Espíritu Santo es una expresión siempre del poder, del amor y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En las manifestaciones de los dones espirituales, Cristo mismo es quien ministra a su pueblo por medio del Espíritu, a través de su pueblo. Escuchen esto: las manifestaciones de los dones espirituales, Cristo mismo es quien ministra a su pueblo por medio del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? A través de su pueblo. Eso quiere decir que nosotros somos canales para llevar a otros el amor de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, y llevar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué importante. Y muchas veces nosotros nos menospreciamos, pero Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dado poder precisamente para ser testigos de ese amor. Ahora les menciono muy rápidamente unas posturas teológicas con respecto a los dones. Dentro de la iglesia evangélica existen diferentes posturas teológicas con respecto a los dones espirituales y su ministración. No debemos como darle mayor poder o fuerza a esto, pero sí es importante que ustedes lo puedan tener ahí en cuenta por si en algún momento se encuentran con alguien más que tenga alguna de estas posturas, y que puedan reconocerlo. Primero son 4. El cesacionismo, que en algún momento igual ya lo hemos hablado, Cristian principalmente o Minor, ellos nos han hablado de estas posturas. El cesacionismo nos enseña que los dones milagrosos, que son la sanidad, lenguas y profecía, fueron solo para la iglesia del primer siglo, solo fue allá, como confirmación del evangelio, y que ya no son necesarios porque tenemos la Biblia completa, o el canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya es perfecto y ya ha estado todo ahí, entonces ya no se ocupa ni la sanidad, ni las lenguas, ni la profecía. Ellos se toman de 1 Corintios 13, 8, 11, donde afirman que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Tal afirmación se hace en referencia a lo del canon, como les digo, y es lo perfecto por lo cuantos esos dones han cesado. Simplemente recuerden que es una postura. Luego está el continuismo liberal. Dentro de esa postura, más bien, se está afirmando que los dones están en plena vigencia y operación el día de hoy, en iguales condiciones y formas a las mencionadas en el libro de los Hechos.
Además, dichos dones traen consigo el éxito personal, empresarial y ministerial, la prosperidad económica y una vida llena de milagros. Las experiencias sobrenaturales que desgraciadamente todavía lo vemos, digo yo desgraciadamente, porque lo que hacen es como dejar ridiculizado a nuestro Santo Espíritu en el ámbito pues del mundo y secular. Y vemos manifestaciones extrañas hoy por hoy y siguen creciendo cada vez más, estados de éxtasis, de descontrol total, y por ejemplo términos para referirse a manifestaciones como un vómito santo, un saco santo, una unción para los animales, vacas, monos, perros, conejos, la gente haciendo como perros, ¿verdad? Una cosa terrible. La unción de la gasolina, esa no me la conocía. La unción del diente de oro, entonces ahora se ponen dientes de oro porque eso es parte de la unción. Si usted tiene la unción, tiene que tener un diente de oro. La unción del polvo de oro, la unción del caballero medieval, imagínense. La unción del dinero que habla, no, y eso que tenemos la palabra y escrita. La unción de la manguera, y así encontramos un montón de cosas más. Y este tipo de unciones lo que produce es ritos también, ¿verdad? Y se convierten como en amuletos. Y que eso al final se convierten en ídolos, porque usted ya no está adorando y ya usted no está confiando en el Dios de poder y de amor. Usted le está poniendo la confianza a otras cosas extrañas. Entonces, los pañuelos, pare de sufrir, ¿se acuerdan? Los pañuelos de la unción. Oh, por Dios. Yo ya le he pedido, quítame el calor, pero no lo hace, ¿ve? Los pañuelos, los cinturones, espadas. Hace unos días, por cierto, vi un video donde unos pastores con una espada estaban ungiendo a unos varones para no sé qué, supuestamente. Y les ponen una espada así como los tiempo medieval para los caballeros. El vino, el aceite, las escobas, los zapatos, las carteras, etcétera, etcétera, y podemos seguir. Eso es parte de ese continuismo que es completamente liberal y pues va en contra, yo creo que verdaderamente toda la parte bíblica y de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Luego existe el continuismo moderado, que cree que los dones aún sí existen, ¿verdad? En la actualidad, pero que se deben usar con cuidado, bajo la guía de la palabra y en orden, evitando abusos y falsificación. Es una postura teológica que busca un equilibrio prudente entre las dos anteriores, evitando los extremos exagerados de ambos y tratando de enmarcar y explicar y regir todas las manifestaciones del Espíritu Santo de acuerdo al establecido de la Biblia, siendo considerado como falso aquello que está fuera de la misma. Entonces, dentro de esta postura lo que se hace es que se está afirmando también que hay plena vigencia en todos los dones espirituales, pero que se entiende que se manifiestan de acuerdo a los designios de la voluntad y soberana de Dios, esa voluntad de Dios. Luego está el pentecostal carismático. Afirma que los dones milagrosos siguen activos y deben buscarse con fe, pues el Espíritu Santo quiere manifestarse hoy igual que en Hechos. ¿Cómo lo podemos resumir? Algunos creen que los dones fueron solo para los primeros cristianos, otros siguen pero con orden, y que otros que siguen con todo su poder hoy. Ahora, para mí, y yo creo que para ustedes, para nosotros como congregación, sí podemos coincidir en algo, y es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, es
una persona está vivo en medio de su iglesia y que tenemos la labor, sí, de la iglesia primitiva, pero en nuestra realidad y en nuestro contexto, que eso es muy importante. Los dones milagrosos de gracia y de poder. Vamos a ir a 1 Corintios 12, del 7 al 11. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Pero cada uno, voy a leerlo aquí mejor, del 7 al 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otros el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener, que esa parte sí la habíamos leído. Así que, hermanos, vivimos en un tiempo realmente donde la gente busca señales, busca poder y busca respuestas inmediatas precisamente a los problemas que pasamos. Pero la palabra nos recuerda que el verdadero poder viene del Espíritu Santo, quien se manifiesta a través de los dones espirituales. Y estos dones no son un adorno, no son un show para impresionar, sino que es la evidencia del reino de Dios en medio de nosotros. Amén. Los corintios estaban fascinados con lo sobrenatural, pero lo estaban usando mal. Entonces Pablo les recuerda que los dones son para el provecho ¿de quién? De los demás, de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar, para consolar y para sanar y mostrar la gloria de Cristo. Los dones milagrosos son dados, por supuesto, por el Espíritu Santo. No nace de un esfuerzo humano, ni de la experiencia, ni de los talentos, que los talentos es otra cosa. Los talentos vienen generalmente de la parte genética, ¿verdad? A través de los talentos, digamos, que tienen su mamá, su papá, sus abuelitos, y que esto viene a su vida también. En cambio, los dones es dado precisamente por el Espíritu, porque Él es soberano y Él reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, como un ejemplo, en el hospital hay médicos que se especializan, ¿verdad? O sea, todas las personas que quieren estudiar medicina entran a un nivel común, medicina general. Pero conforme van avanzando, muchos de ellos se empiezan a especializar. Entonces, que unos se enfocan hacia el corazón, que otros hacia los huesos, que otros hacia la mente, y así cada uno. Cada uno de ellos está aportando a algo, algo distinto, pero al final todos trabajan, ¿por qué? Por la salud de los pacientes, ¿ok? Así es el Espíritu Santo.
reparte dones en el cuerpo de Cristo, pero también tenemos que entender que cada uno tiene diferentes dones para las necesidades de las personas. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, donde soy testigo y donde entonces puedo ver las necesidades que hay a nuestro alrededor. Recibo al Espíritu Santo, empiezo a ser testigo y ahí puedo empezar a ver esas necesidades que están a mi alrededor. Y ahí es donde se empiezan a manifestar ese amor de Dios a través de ese don. Tal vez empezamos cuando venimos al Señor sin entender muy bien qué está pasando en nosotros. Yo me acuerdo que cuando recién empezaba, cuando estábamos en la célula, y Pastora Rocío en la célula en la que yo empecé, y orábamos unas por otras, y a mí me empezaron a pasar cosas cuando yo oraba por alguien más, y empecé a sentir cosas, venían como pensamientos, decía yo, en mi cuerpo empecé a sentir también como cuestiones extrañas, y conforme fui creciendo en la palabra y buscando el consejo y saber por qué me pasaban las cosas, empiezo a entender también porque Dios empieza a traer palabra a mi vida y empieza a darme como una guianza sobre mi llamado. Entonces yo empiezo a entender que mucho de lo que percibía en mí eran manifestaciones del Espíritu Santo, donde me estaba mostrando situaciones para orar por esa persona en algo específico o para poder hablar con ella y que la sanidad de la persona viniera, no necesariamente física, porque a veces pensamos que es el don de sanidad es solo hacia la parte física, que si está una persona en una cama, esta persona se va a levantar, sino también tiene que ver con la parte emocional. Y entonces yo empiezo a ver, conforme pasa el tiempo, que empieza a venir el de aconsejar. Y Dios empieza a confirmármelo por medio de otras personas, de pastores, en congresos, gente que no lo conoce a uno. Y entonces empiezo a entender la dirección de Dios con la idea de poder ayudar a otras personas en consejería. Y eso es el don de sanidad también. Así que ahí es donde empezamos a manifestar el amor de Dios. Los dones milagrosos también nos van a mostrar el poder de Cristo resucitado. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan cuando iban pasando, verdad, por, ¿qué era? ¿Una iglesia? Una fuente, la fuente del mendigo, sí, del cojo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre fue sano. Entonces, en ese momento, ese don, eso que vino sobre Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo, no fue para exhibir a aquel hombre que tenía de siempre el estar ahí pidiendo limosna y porque él era cojo, sino ¿por qué sucedió en ese momento? Para exaltar el nombre de Cristo, porque Él se levantó, ¿verdad? Y muchos vieron y muchos creyeron. Quizás hoy usted dice: pero es que ya no se manifiesta igual, ahora no vemos que un cojo se levante si usted ora. Probablemente sí hay, por supuesto, pero tal vez no vemos tan regularmente los milagros estos espectaculares, podríamos decir, como que alguien que no tenga una manita le crezca su manita. Pero déjeme decirle que aún así el Espíritu Santo tiene igual el poder sobre nuestra vida para nosotros mostrar ese amor, para cuando usted ora por alguien que esté enfermo, ¿verdad? Y recibe esa oración y esa persona mejora. Nosotros tenemos años de estar orando, de ser
parte de estar, ¿verdad?, como iglesia, del grupo de mujeres que estamos en oración permanente, donde vienen las peticiones y semana nos reunimos tanto virtual y también aquí en la iglesia, en el caso de la pastora, con las otras compañeras, porque yo no vengo los domingos porque me cuesta mucho levantarme. Entonces, me cuesta mucho levantarme, pero es por las condiciones mías, chiquillos. No piensen mal que es por pereza. Entonces, el estar ahí en oración, ¿cuántos milagros hemos nosotros vivido? De Gita, Mari, pastora Rocío, ¿quién más está aquí? Diana está atrás. Hemos vivido nosotras del poder de Dios en medio de la oración. Y nosotras mismas, en nuestras propias vidas, también hemos visto el poder de Dios, definitivamente. Yo puedo decir, Dios hizo un milagro en mi vida. Las oraciones de ustedes como iglesia, cuando pasé mi enfermedad, traían alivio. Yo sabía que estaban orando por mí. Y traían esa paz a mi corazón en medio del dolor, en medio del que tal vez uno no entendía. El saber que oraban, que estaban ahí, que orábamos de una manera, ¿verdad? Y nosotros decíamos, pero no nos escucha, ¿qué pasó? ¿Por qué no quitó de un solo la pelota? Pero sí, se desapareció. Y entonces orábamos para que no me quitaran el pecho. Y pueden decir, pero igual le quitaron el pecho. Sí, porque ellos tienen un protocolo, los doctores. Pero yo puedo decir que yo viví un milagro, porque ese cáncer estaba encapsulado y se suponía que era de los más agresivos y que ya estaba en estadio casi 4. O sea, no estaría contándoles el cuento, eso es un milagro. Que no llegamos a lo que nosotras hubiéramos pretendido, ¿verdad? De no llegar hasta la radio, también porque sufrí, porque yo no quería ir a la radio. Así me rebelé al Señor, pero siempre fui chiquillos, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué me tocó? Y pasé por la radio también. Bueno, me decían, es prevención. Bendito Dios, ya son casi 10 años y estoy aquí. Entonces son milagros. Dios sigue actuando, hermanos. Y yo sé que si yo cada uno me dedico a preguntarles, aquí nos quedamos igual toda la tarde, porque cada uno de ustedes me van a hablar de los milagros que ustedes han recibido. Y eso es para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Ese es el poder de Dios en acción, cada uno de lo que nosotros vivimos. Y algo que Pastor Minor igual nos enseñaba en una de sus prédicas del Espíritu Santo, y él nos decía, cada uno de nosotros somos un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro. ¿Por qué? Porque Él intervino para que no siguiéramos el camino hacia donde ya estábamos destinados, el infierno. Éramos hijos del diablo, pero ahora ¿quiénes somos? Hijos del Altísimo. Y somos una manifestación precisamente de la gracia y del poder de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. Los dones milagrosos van a edificar la iglesia y al mundo. Dice en 1 Corintios 14, vamos a correr aquí la hoja. 14:12, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalezcan a la iglesia. Entonces, los dones son para edificar la iglesia. Pablo decía eso, si están deseosos de tener capacidades especiales que da el Espíritu, entonces procuren que sean siempre para fortalecer a la iglesia. El propósito de los dones no es entretenernos, sino construir precisamente la fe en el pueblo. Y aquellos que no lo conocen, le conozcan. Los dones milagrosos
que son de gracia, que son de poder, están asociados entonces a todo lo sobrenatural de las cosas. Y muchas veces, lo que les decía anteriormente, han sido mal comprendidos, han sido ignorados y han sido mal usados. Por eso les hablé de esas posturas que hay. Mucho tiene que ver con esto. Se agrupan precisamente estos dones milagrosos en tres categorías, de acuerdo a las funciones que se desempeñan. Entonces, está el poder que ha sido derramado en nosotros y que están esos dones, el poder para saber, ese es uno, el poder para obrar y el poder para actuar. Está dividida en esas tres categorías y en cada una de esas categorías están sumergidos, están ahí los dones. Entonces, los dones de poder para saber, ahora sí estoy sudando, está haciendo más calor. Los dones de poder para saber, precisamente, está el de sabiduría, que fue lo que leíamos en el pasaje principal de 1 Corintios 12:8. La facultad de las personas para actuar es cuando viene el don de sabiduría, tienen la capacidad de actuar con sensatez, con prudencia, con acierto ante cualquier situación. Es tener una solución práctica por medio de la luz de la palabra, eso sí, ¿verdad? O a la luz de la palabra, ante problemas complicados de la vida. Es tener la capacidad de aplicar con rapidez los principios bíblicos a la cotidianidad de la vida. Y este don es de mucha utilidad, principalmente en consejería espiritual. Por eso está vigente. Luego tenemos, dentro del de poder para saber, sabiduría, conocimiento y el de discernir espíritus. El conocimiento, la capacidad de conocer las cosas más allá de la razón y los sentidos naturales que los sentidos pueden percibir. Es la habilidad para obtener un conocimiento más profundo de la verdad de Dios, y también es útil para hacer buenas exégesis de la Biblia. Y este don sirve mucho también para aquellos que son maestros, para la enseñanza doctrinal. El discernir espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en ciertas situaciones y que determinan también si viene de Dios. Entrena y capacita a los pastores para tener la habilidad de identificar doctrinas falsas y engañosas. De esa manera poder cuidar al rebaño, pero también el Señor, no necesariamente solo a los pastores, a cualquier otra persona, siempre y cuando esté bien estudiada en la palabra y todo, principalmente va a poder saber si esa doctrina que está escuchando es falsa o no. Es como cuando vemos ese tipo de videos, yo creo que todos podemos discernir que eso no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a los dones que imparten poder para obrar. En esos está la fe, que precisamente la pastora Rocío nos compartió una enseñanza preciosa, fue la semana pasada, ¿verdad? Y nos habló precisamente del don de fe. Confianza total y absoluta en las promesas que tenemos de Dios, que no cede frente a aquellas circunstancias adversas, que es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Es un escudo que viene, la fe, para proteger precisamente al creyente. Es una fuerza que nos está impulsando a seguir perseverando cada día, aunque tengamos todas las pruebas y todas las situaciones difíciles en nuestra vida. Y nos trae también, tengo la garantía de mi salvación, y en medio por la cual alcanzamos las promesas y las bendiciones de Dios. Y están dentro de ellos los dones también de sanidad, que es la capacidad de orar, de interceder por personas enfermas
físicas o emocionalmente, y traer ese poder sanador de Dios a sus vidas. ¿Qué nos dice Santiago 5, por ejemplo, en 14-15? Confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. El hacer milagros es el otro don. Hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en situaciones particulares. Los milagros siempre deben de entenderse a la luz de la palabra. Debe tener un propósito para la exaltación, la adoración y el mensaje. ¿Por qué? Recuerden que Satanás también puede hacer milagros, ¿verdad que sí? Y por este motivo entonces debe haber en la iglesia el discernimiento y mucha precaución para poder entonces evitar atribuir obras que no son al Espíritu Santo. Ahora tenemos los dones que se imparten con el poder de hablar, para hablar. El de profecía, el de hablar en diversas lenguas y el de interpretar lenguas, que creo que estos son uno de los más controversiales también. El hablar, profecía, hablar de la habilidad de comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo, un pasaje que aplica de manera perfecta a una situación particular. ¿Con el fin de qué? De exhortar. Siempre que venga una palabra de profecía sobre su vida, va a ser para exhortarle, para edificarle, para consolarle. Y debe de ser comprobable y sostenible a juicio. El que profetiza fortalece a otros, les anima y los consuela. ¿Quiénes han recibido aquí en algún momento una palabra profética? Y todos los que han recibido la palabra profética sobre su vida, ¿la han visto real? ¿Ya se ha cumplido? Yo también. Amén. Así es. Interpretar lenguas. Hablar en diversas lenguas primero. La capacidad de hablar un idioma desconocido sin haberlo estudiado o practicado antes, para comunicar el mensaje del evangelio de tal forma que el público, cuando oye, pueda entender y comprender con claridad el mensaje de Dios en su propio idioma. Y luego tenemos el de interpretar lenguas, que es la capacidad para poder entender y comprender el mensaje que fue dado en ese idioma. Alguien que recibe oración por sanidad, tal vez en el momento o no fue de inmediato, pero esa persona experimenta paz, experimenta esperanza y fortaleza. Todos son esos milagros que el Espíritu Santo permite en nosotros. Los dones no son opcionales, hermanos. Son necesarios para que la iglesia cumpla su misión en el mundo. Son importantes. Pero recuerden que aunque tengamos todos los dones y en nosotros no hay amor de los unos a los otros, de nada nos va a servir. El Espíritu de Dios lo primero que derrama sobre nosotros es su amor. Y eso es lo que nos debe de mover. El amor por los demás. Los dones en la vida cotidiana no son solo dentro del culto del domingo. El Espíritu puede usarlo a usted en el trabajo, en la casa, en la calle aún. Orar por un compañero de trabajo enfermo y que pueda sentir alivio. En medio de una conversación también el Espíritu Santo a usted le puede dar el discernimiento para aconsejar a alguien con sabiduría. Creo que los dones milagrosos siguen vigentes en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestra cultura, que son un recordatorio, de que Jesús vive, que Él nos llama a ser un canal de su poder. Y hay un pasaje en 1 Corintios 1:7 donde Pablo está elogiando a los corintios
porque Dios en su gracia les ha concedido dones espirituales. Y que tales dones son un complemento valioso e indispensable para el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Sin ellos el creyente no logra fortalecerse y ayudar mutuamente, ¿verdad? Como Dios desea que nos ayudemos unos a otros. Y más bien trata entonces también de cambiar la actitud de los corintios hacia los dones espirituales para que los usen de acuerdo al propósito de Dios. Y hay una parte que caló mi corazón cuando estuve haciendo esta prédica, porque cuando yo leía esto de las posturas, vieran que sea como sea, le viene a uno como preguntas, y me sentí muy confrontada. Y yo le pedí mucho al Espíritu Santo que por favor me ayudara para tener la claridad de lo que, la convicción que puede estar en mi corazón con respecto a eso, pero no porque sea en mentalidad de Shirley, sino por la palabra. Y le agradecí tanto al Señor porque me dio este pasaje. Y dice en 1 Corintios 1:7, vamos a ver, dice, ahora tienen todos, él viene, está saludando porque ahí está iniciando la parte del libro de la carta a los Corintios, y él está dando gracias a Dios por cada uno de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Por esos dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen en Cristo. Por medio de él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Dice ahí, estoy empezando a mirarlo desde el versículo 4. Con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Y eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Está diciéndoles ahí Pablo, ¿verdad? Ahora dice en el versículo 7. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin o hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. ¿Qué dice? Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor, que Él vuelva. Están los dones ahí. No tenemos por qué meternos en esos enredos de que si están vigentes o no. Él lo dice aquí. Aquí está, que ahí están esos dones, ¿hasta qué? O mientras que Él vuelva. ¿Para qué complicarnos más? Y le agradecí mucho al Señor por eso. Wilson me dijo que le hiciera ojitos. Yo no sé si me ve desde aquí. No apaguemos al Espíritu.